será? Sergio, ¿se acuerda de lo que estuvimos viendo el lunes? O sea, vimos lo del Renacimiento. Ya, el Renacimiento. ¿Se acuerda de algo, no? Algún... No, me acabo de despertar, profe. Ya me imagino. Ya, pero yo le voy a recordar entonces un poco. Bueno, hablamos ese día, como ya habíamos trabajado lo que era la Edad Media, comienza ahora un periodo nuevo en donde se, digamos, hay un renacer, porque también el Renacimiento es un movimiento intelectual y social. Recuerde que la etapa social hay una renovación total de lo que existía hasta la época. Ya no está lo mismo en la parte social de los feudos, nada, desaparece todo eso. Las guerras, las cruzadas también comienzan a terminar. eh, se tiende a una búsqueda distinta, independiente de lo religioso. eh, y ahí se desarrolla lo que es el humanismo, ¿ya? En donde aparece también una de las consecuencias más importantes fue en ese tiempo, fue la reforma luterana, que también la estuvimos hablando, que dio una división sobre todo lo que era la iglesia. Buenos días, Juan. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, y en estos cambios que empiezan a haber cambios estructurales, sociales, en el Renacimiento, como surge esta reforma y otras transformaciones, comienza a aparecer un desarrollo intelectual distinto en Europa, que viene también eh, involucrado, digamos, por digamos, la desaparición o la caída de Constantinopla, que era el último bastión que quedaba, digamos, de una Europa, digamos, de un sector de Oriente que tenía la sabiduría. Y todos los que están ahí se van a Europa y llevan todos los manuscritos que tenían allí en Constantinopla y lo entregan ahí a los europeos. Ahora, este renacimiento tiene dos nutrientes. Vamos a ver un video también en que lo vamos a ir desglosando poco a poco y vamos a ir conversando respecto a él. Que uno es respecto a los principios, la primera preocupación era por la naturaleza. No sé si ustedes se acuerdan cuando estudiaron en el liceo, en el colegio, hablaron de esta época como un florecer en el ser humano, o sea, de la figura del ser humano. Y por otra parte está el mundo, la crítica al mundo intelectual, determinado también por la escolástica. Y la escolástica era todo, digamos, los movimientos filosóficos intelectuales que había en esa época que estaban fuertemente influenciados por la filosofía aristotélica, que hablaba de la revelación cristiana. Entonces ahí hay toda una crítica respecto a eso. Ahora, dentro de algunos elementos que podemos ir mostrando en el progreso del conocimiento, surgieron muchas cosas. Pues, una fueron el progreso de las artes y de las técnicas. Y hoy día también ojalá que lo podamos ver también, bueno, vamos a verlo inicialmente, que aparecen algunos virtuosos, por ejemplo, del arte, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Durero, y muchos otros, porque Filippo Brunelleschi, eh, que van desarrollando todo lo que es la técnica, el arte. También hay avances en la metalurgia, en la agricultura. eh, ahí empiezan a haber cosas interesantes. También hay cambios en la matemática sobre todo. Aparecen matemáticos, por ejemplo, Girolamo Cardano, que el otro día les nombré, y que hoy día vamos a hacer algo vamos a enfrentar a este hombre con lo que sucedió en esa época y con el legado que entregó a través de su libro Ars Magna, que fue todo un suceso para el álgebra en esa época, y de la resolución de las ecuaciones cúbicas y cuadráticas, cuárticas, ¿ya? O sea, de potencias 4, elevado a 4, y que son importantes porque para la época hubo un avance pero tremendo, sobre todo en la matemática, y también el influjo de las nuevas, de
de las nuevas rutas comerciales que se comenzaron a desarrollar. Pues recordemos que también en esta época es cuando se descubre América, ¿ya? Y desde el punto de vista social también, yo la otra vez le había nombrado que comienza también la presencia de los trabajadores remunerados. Aquí hay que pagarles, no como antes que eran esclavos nomás. O sea, había un sistema social en que los de arriba dominaban a los de abajo como sometimiento, o uno tenía que someterse al otro para conseguir protección, ¿ya? Y ahí había todo un entramado social. Lo otro es también la traducción que habíamos nombrado, traducción de muchos textos griegos, de Euclides, de Apolonio, de Diofanto, etc. Todos estos textos que estaban antes perdidos se traducen. Y también se introduce la brújula, la pólvora que habíamos nombrado la otra vez. Se promueve toda esta actitud humanista que hace un cambio radical en lo que es el pensamiento de la época, y también se da énfasis en el conocimiento de lo que es la naturaleza. Entonces aquí aparecen, por ejemplo, los primeros cuerpos desnudos eh, ¿cómo se llama? Las pinturas, en la escultura. O sea, un cambio totalmente radical. Por eso yo le digo, hay un disfrute del mundo físico, de un progreso de la mente y del cuerpo. Por eso que aparecen todas estas pinturas, incluso en el Vaticano, ¿cierto? Si uno lo ve en en la Basílica de San Pedro, uno ve en fotografías las pinturas que están y las personas están desnudas. Entonces, todo un influjo del Renacimiento. Y aparece este hombre Gerolamo Cardano con su Ars Magna. Y otros importantes también, por ejemplo, Tartaglia, del cual vamos a hablar también hoy día. Y un elemento importante que es la expansión del conocimiento y un fundamento de la ciencia con el desarrollo de las universidades, ¿ya? Y, y también el desarrollo o la traducción de todos los textos en una lengua que es ya, digamos, común para el pueblo donde se esté, ¿ya? También Tartaglia, como lo vamos a nombrar después, Niccolò Fontana, que es su nombre, eh, traduce algunos libros que son importantes del mundo griego, y él traduce sobre todo los elementos de Euclides. Bueno, y la matemática comienza a realizar un avance tremendo. En el Renacimiento dan las bases para lo que vienen, los matemáticos que vienen ahora. Después de esto comenzamos ya a sumergirnos porque ahora son en el área matemática sectores así individuales, individuos que empiezan a desarrollar o dan fundamento a algo. Y después vamos a pasar ya no a personajes, sino que también hay también una colaboración entre los matemáticos. ¿Ya? No es solamente islas, sino que empiezan a darse la colaboración entre ellos. Aquí aparece también Del Ferro, bueno, varios otros, vamos a llegar hasta Descartes, empezamos Newton, el comienzo del cálculo infinitesimal. Entonces ya nos va quedando menos, digamos, de lo que está dentro de nuestro programa. Bueno, y aquí hubieron también en este Renacimiento varias aplicaciones en la contabilidad. Se desarrolla la contabilidad en la época de Florencia, por ejemplo, están los Medici, en el que desarrollaron todo un sistema de contabilidad, y se desarrolla toda esta burguesía, como les contaba el otro día. ¿Qué otra cosa más? Bueno, y los artistas son los que en esta época también desarrollan un sentido matemático distinto, que también creo que lo había nombrado, y que se desarrolla a través de la perspectiva, ¿ya? Eh, bueno, en este siglo, desde el siglo XIII al XVI, son 400 años aproximadamente, que del 12 al 16, en que se desarrolla a lo mejor todo lo que no se había visto en un largo tiempo, que fue el de la Edad Media. Bueno, y aparecen estos hombres que son importantísimos en la pintura, que Durero, también en el estudio de la estereometría, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que es la estereometría? Si no,
después me puede decir qué sería la estereometría. Bueno, y vamos a ver ahora entonces, bueno, también, que es importante, la matemática también tuvo bastante influencia en la confección de mapas, ¿ya? Eh, También creo que lo nombré el otro día, Mercator, en el PPT que aparecía, hablaba de un poquitito así brevemente, pero este hombre desarrolló también el, el área, digamos, para los viajes en barco. Gracias a eso también se desarrollaron todo lo que fue las grandes caravanas hacia Oriente, después hacia América. Y el otro punto importante que también nombré, que fue la trigonometría, en la cual ya se empezó con algo, usando la geometría, por supuesto, iniciada por Leonardo de Pisa, ¿ya? Fibonacci, quien trabajó estos elementos de la trigonometría, le dio un nuevo cariz. Hubo construcción de tablas trigonométricas, en la cual venía desde antiguo con los griegos, en el Almagesto, que también lo nombré, que es el texto que escribió Ptolomeo, ¿no? Y recordemos que Ptolomeo también fue muy importante, sobre todo por sus tratados en astronomía, ¿no? También se produjo en esa época también el desarrollo de la imprenta, que esto hubo una explosión también de elementos del conocimiento, y la imprenta con el desarrollo de los libros. Claro que en esa época también era complicado comprar un libro, porque si nosotros tenemos un impuesto que es muy alto para la compra de libros, imagínense también los textos que se imprimían eran de una calidad, pero muy preciosa. O sea, las letras eran, entonces había que tener mucho dinero como para comprarse un libro. Entonces lo que comienza a dar en esa época también gran difusión son los pasquines, ah, los- las hojas que van dando información, ¿no? Las propagandas, ¿ya? Eh, También, a ver qué otra cosa más podemos decir en la trigonometría. Bueno, la trigonometría empieza a desligarse de lo que es la astronomía, gracias a los conocimientos de los árabes. También lo dijimos, en que ellos habían construido tablas seno. Después, más adelante, se construyeron las tablas del coseno y del secante, ¿ya? Eh, y bueno, siendo parte de la matemática, ¿no? La trigonometría sigue siendo parte de la matemática. Y, por otra parte estaba el, el desarrollo tanto de la aritmética y del álgebra en comunión. Y aquí es donde van a aparecer todos estos hombres que yo le había dicho, que está Cardano, Stevin, Pacioli, que también tiene una influencia al inicio, quienes introdujeron los números irracionales. También Cardano habló y trabajó con los números negativos que antes no se había hecho, ¿ya? Bueno, entonces vamos a comenzar viendo, esta era una introducción nomás por si acaso. Eh, Vamos a comenzar primero viendo algunas partes y después vamos a ir comentando respecto a un video que vamos a ver. Veamos. Bueno, este después se los voy a dejar también para que lo vean en EVA, lo voy a dejar con el link. Son dos capítulos, ¿ya? Que son bastante interesantes, que son de la Deutsche Welle, de la televisión alemana, y que nos entrega, digamos, eh, la época, sobre todo del arte, porque el arte igual va muy ligado a lo que es la matemática, porque ya le había dicho respecto a la perspectiva. Entonces vamos a comenzar a verlo. Plaza de San Pedro con la Catedral de San Pedro, mejor conocida como la Basílica de San Pedro. ¿Se escucha, no es cierto? Un monumental y magnífico edificio, con grandes estatuas de apóstoles que parecen ídolos. Es el monumento más impresionante del Renacimiento. Las colosales arcadas de columnas recuerdan los templos antiguos.
La Basílica de San Pedro es la iglesia más grande del mundo. Tan solo algunas pocas generaciones antes de su tiempo hubiese sido imposible construir un edificio así. Nadie hubiese podido planear y organizar el trabajo. Nadie tenía los conocimientos necesarios de matemáticas, física, estática. Sencillamente no se hubiese podido. Entonces, a mediados del siglo XVI, los artistas y los eruditos ganaron protagonismo. Había llegado el Renacimiento. El ser humano logró lo que durante más de 1000 años se vislumbraba imposible. En tan solo 4 generaciones, poseían el conocimiento para realizar proyectos gigantescos como la Basílica de San Pedro. Como si un turbocompresor acelerara el desarrollo de Europa. La fuerza motriz fueron hombres como Miguel Ángel Buonarroti, genios universales que encontraron soluciones a todos los problemas, que hicieron realidad lo que parecía imposible. Su obra tiene efecto hasta el presente. Pero ¿cuál es su secreto? El secreto de una época en la que el mundo pareció cambiar. El del Renacimiento. Roma, 1547. Él se destacó entre los multifacéticos del Renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti. En la obra en construcción de la Basílica de San Pedro, probablemente la más grande de Europa, fue maestro de obras, arquitecto y artista en una sola persona. Ahora ya tiene 72 años, pero sigue siendo un hombre impulsado por la ambición. Miguel Ángel fue un titán del Renacimiento. Fue pintor, escultor, arquitecto, investigador, incorrecto y genio. Un erudito universal. Una de sus obras se convirtió en ícono de toda una época, y él mismo en el prototipo del hombre moderno que entró en la escena mundial con el Renacimiento. El David de Miguel Ángel, la escultura más famosa en la historia del arte. Hombres como Miguel Ángel fueron los gestores de una era en la que el arte y la cultura, el conocimiento y la tecnología se desarrollaron de manera casi explosiva. Florencia, 1501. Miguel Ángel sorprendió a sus contemporáneos con obras que rayaban el milagro. En un bloque de mármol de 12 toneladas debía esculpir a David. Una tarea en la que ya habían fracasado 2 escultores anteriormente. Para Miguel Ángel fue el comienzo de una obsesión. Durante 3 años, trabajó continuamente en la escultura de 5 metros de altura, la primera estatua monumental del Alto Renacimiento. Y su David es una declaración. Con él, Miguel Ángel logró crear una figura humana en la pose de un dios. Hombres iguales a dioses, algo así como el credo de su época. En el Renacimiento, la imagen del hombre cambió por completo. A fines del siglo XII, el Papa Inocencio III había dicho, el hombre es excremento, excrementos viscosos, un ser despreciable. Y el pecado del hombre, según el concepto medieval, es visible en el hombre. Durante el Renacimiento se puede sentir el hastío por esta imagen pesimista del hombre. En el Renacimiento se tenía el concepto de que el hombre es prácticamente como Dios. Es su creación, dotado de razón, de poderes, y como su imagen puede convertirse prácticamente en un Dios. Apenas 10 años después de la finalización del David, Miguel Ángel completó su Moisés para el monumento fúnebre del Papa Julio II. Él también tiene dimensiones sobrehumanas, un profeta enfurecido, con venas hinchadas y una figura formidable. Así es como eran representados los dioses en la antigüedad. Miguel Ángel aprendió de los maestros de la antigüedad, pero él no les copió. El Renacimiento es más que el resurgimiento de la antigüedad.
Hombres como él crearon algo nuevo. Siguieron desarrollando la técnica y el arte de los antiguos griegos y romanos. El Renacimiento no encontrará una obra de arte que sencillamente copie una obra de arte antigua. El factor decisivo es que el Renacimiento no solo redescubre el espíritu crítico de los griegos, por ejemplo, y se enfrenta a la ciencia y al aprendizaje de la antigüedad, ya que continúan desarrollándolo, inventando algo fundamentalmente nuevo y derriban a los antiguos gigantes que originalmente fueron sus maestros. Una obra del Renacimiento, La Primavera de Botticelli, una de las obras más famosas de Occidente. La escuela de Rafael de Atenas glorifica el pensamiento antiguo. Piel perfecta e hidratada todo el día. Bueno, eso no va en el video. A ver, comentemos un poco antes de continuar. ¿De qué estamos viendo, al menos en este momento, ¿no? Que habían cosas bastante interesantes que podemos hablar respecto a este movimiento que es el Renacimiento. ¿Qué podemos decir? Si alguien puso un poco atención o no se me habrán quedado dormidos. Reestructuraron, imagino, hacia el arte, hacia los monumentos límbicos, se podría decir, Ya. en vez de más a las matemáticas en ese momento. Como que la matemática es una construcción de monumentos. Sí, pero en el fondo, no sé si tú pusiste atención, en el fondo igual está involucrada la matemática, porque hay un redescubrir de algo. Habían, lo dijo en el video, que había un redescubrir de algo del pasado. ¿Qué se redescubrió? ¿Ah? A ver si alguien... ¿Qué se habrá redescubierto en esa época que tenía del pasado? Porque por algo hicieron esas construcciones tremendas también. Pues, ahí en el video se nos decía que había sido un resurgir de qué. Y ahí el Papa Inocencio dijo una cosa tremenda respecto a lo que era el hombre y era, en la época ahí se dio todo lo contrario. A ver, Juan, ¿qué se redescubre? A ver. Mencionan que se redescubre algo de los griegos, Perfecto, de los griegos, ¿ves? pero En los griegos viene todo, digamos, desarrollan el arte, a través de ellos viene la geometría, ¿no es cierto? sí, Fundamentalmente viene la geometría, la filosofía y todo. ¿Qué más podríamos decir? Aparte de los griegos, había otro también que fueron la base de este movimiento del Renacimiento, aparte de los griegos. A ver, ¿se acuerdan, no? ¿Qué otros pueblos recordaban? Y que hicieron que construyeran estas esculturas, estas tremendos, digamos, basílicas y todo, estas construcciones tremendas. ¿De quién habrán recibido ese legado? Ya hablamos que fueron los griegos, que fueron una parte, pero de alguien más. ¿Pues? ¿Quién más? ¿No se acuerdan? no escuché a nadie. Bueno, los otros fueron los romanos, por si acaso. Los romanos, porque acuérdense que la otra vez habíamos dicho que los romanos, claro, no entregaron conocimientos intelectuales, no, pero ellos se centraron siempre en lo práctico. ¿Se acuerda que construyeron puentes, ciudades? En la parte política también tenía toda la gente ahí sumisa con su poder militar, ¿ya? Bien, eso fundamentalmente al inicio, ¿ya? Recordemos, entonces,
Renacimiento es un movimiento intelectual y social que está arraigado a través de digamos, los movimientos o el conocimiento tanto griego como romano, a través de las construcciones. Sigamos viendo algo. Bueno, después de la propaganda, sí. Que pase rápido esta. Día con la nueva base Ultra Resist de Colorfix. Aparece pura propaganda en este. Queremos que pase. Un ícono de su época. Durante más de 1000 años, fue olvidado el arte de capturar el mundo espacial de una manera realista en un lienzo plano. Un salto cuántico para la arquitectura. El Renacimiento redescubrió la perspectiva central. Enfatizó la simetría. La arquitectura basada en la antigüedad fue uno de sus temas. El arte de construir enormes cúpulas había sido olvidado en la Edad Media y fue redescubierto en el Renacimiento. Sin embargo, el Renacimiento no se limitó al arte. Gracias a la invención de la contabilidad de doble entrada, los empresarios ahora sabían qué fondos tenían disponibles y cuándo. El resultado, la riqueza de los nuevos ricos fluyó a los bolsillos de los dotados. Un programa de inversión para eruditos y artistas. Nunca se había inventado tanto en tan poco tiempo. Se construyeron nuevas máquinas y se estudió el hombre-máquina. Fue el auge de la anatomía. Y el hombre manejaba ahora el tiempo y lo llevaba puesto. Por primera vez, los relojes cabían en el bolsillo, pero a partir de entonces también midieron las órbitas de los planetas. Las estrellas les mostraron a los marineros el camino. Los aventureros descubrieron nuevas rutas comerciales. El mundo conocido triplicó su tamaño. Es probable que no exista ningún otro lugar en el mundo donde se discutiese tanto y haya habido tantos participantes en grandes rondas de conversaciones. Se inventaban cosas nuevas una tras de otra. La imprenta inició una nueva forma de comunicación que aceptó gran parte de la población. Élites, académicos, incluso clérigos, por supuesto, que podían intercambiar ideas y de esta forma encontrar cosas nuevas e innovadoras. Sin embargo, ¿cuáles fueron los factores desencadenantes de este estado de emergencia de la historia? ¿Cuáles fueron los ingredientes de este desarrollo explosivo? ¿Por qué hombres como Miguel Ángel de repente dominaban el conocimiento, técnicas que se habían perdido durante siglos? Salto en el tiempo. Roma en el siglo I. Para los romanos, la construcción de la Basílica de San Pedro hubiese sido una tarea perfectamente factible en ese momento. Esto lo demuestra el Foro Romano, la sede del poder de un imperio que gobernó sobre todo el mundo occidental. Y exportaba su estilo de vida. Roma dictó el arte, la cultura y la arquitectura de toda una época. En ese momento, 1 millón de personas vivían en Roma, 20 veces más que en una de las ciudades más grandes del Renacimiento, Londres. Sin embargo, el esplendor de Roma se basaba en la opresión de millones de esclavos. Naciones enteras eran subyugadas. Durante siglos, la máquina militar de Roma logró mantener unido el imperio. Sin embargo, entonces los bárbaros, las tribus de los germanos, godos y vándalos, tomaron la delantera. En el siglo V, el Imperio Romano Occidental dejó de existir. Roma, Caput Mundi, la capital del mundo,
La metrópolis de 1 millón de habitantes cayó en decadencia. Comenzó la Edad Oscura. Se perdió el conocimiento de la antigüedad, conocimientos en todas las áreas, especialmente en ingeniería y arquitectura, en matemáticas y física. Las ruinas de la antigüedad se convirtieron en canteras. Pocas generaciones después de su colapso, ya nadie era capaz de hacer nada comparable. Ya en el 330, el emperador romano Constantino había trasladado su capital al Bósforo. Constantinopla se convirtió en el nuevo centro del imperio. Posteriormente, el imperio se desintegró en una parte occidental y una oriental. Hasta el siglo XV, este imperio romano de Oriente se conservó como una isla antigua a orillas del Bósforo. Allí vivían más de 500.000 de personas. Se llamaban a sí mismos Romaioi, romanos. Sus emperadores se sentían a la misma altura de César y Augusto. Constantinopla era la segunda Roma y su patriarca la cabeza del cristianismo ortodoxo. Y Constantinopla fue la copia de seguridad de la antigüedad. Sus eruditos eran líderes en todas las facultades. La Roma de Oriente fue el bastión de la antigüedad en un mundo medieval. Nadie había podido hasta entonces conquistar esta metrópolis a orillas del Bósforo. Sin embargo, una séptima parte de la población eran comerciantes de Génova, Pisa y la República de Venecia, los denominados latinos. Una minoría adinerada, impopular entre los romanos orientales, que tenían fama de ser arrogantes y polémicos. A principios de 1171 se produjeron entonces disturbios en el barrio genovés, en el distrito de Pera. El emperador Manuel I Comneno acusó a los venecianos de alborotadores. Como consecuencia, los mercaderes venecianos fueron detenidos, encarcelados y sus propiedades fueron confiscadas. Venecia defendió a sus compatriotas en vano. Fue el comienzo de un conflicto de una década que finalmente terminó en una catástrofe para Constantinopla. Porque el conflicto culminó en una cruzada que pasaría a la historia como la Cuarta. No luchaban contra personas de otra fe, sino una guerra de cristianos católicos contra cristianos ortodoxos. En la noche del 13 de abril de 1204, colapsó la resistencia de las tropas imperiales. Durante 3 días, la ciudad fue saqueada por los cruzados. Muchos habitantes fueron abusados, violados o asesinados. Esto desempeñó un gran papel en el desarrollo del Renacimiento, que colapsara Bizancio, que quedara arruinado por el propio Occidente en la Cuarta Cruzada, que posteriormente cayera en manos del Imperio Otomano y que muchos eruditos huyeran a Italia llevándose manuscritos y que luego intentaran incorporar nuevos valores, textos, nuevas ideas a una cultura que ellos consideraban bárbara. Eso fue un impulso innovador de magnitud desconocida. Obras de valor incalculables acumuladas en las bibliotecas de Constantinopla. Todo el conocimiento de la antigüedad. Cientos de eruditos y artistas abandonaron la ciudad profanada y huyeron hacia Occidente. En su equipaje había valiosos libros. El erudito Manuel Crisoloras fue uno de ellos. El canciller de Florencia le ofreció una cátedra en su universidad. También le envió a Crisoloras una lista de obras antiguas que deseaba. Bien, continuamos a ver en esta parte que nos va mostrando aquí en este video.
Ahora nos vamos sentando, incluso mostraron hacia atrás, dando el origen de lo que era el Renacimiento, ya habíamos dicho, que era como parte de los griegos y los romanos. ¿Qué nos dice aquí? A ver, ¿cómo se va desarrollando ahí? ¿De dónde nace todo? Que se traslada a Constantinopla. Todo lo que conocimiento. Sí, no, sí, es verdad. Sí. Y Constantinopla era como la Roma, ¿no es cierto? ¿De qué imperio? Al inicio también se comenzó a hablar de que en esta época del Renacimiento hay un salto. ¿Por qué había este salto? ¿Qué se redescubrió? ¿Qué cosas nuevas hubo? A ver si alguien me da algunos ejemplos. Francesca, ¿alcanzó a ver algo, no? De esta parte, como estamos comentando este video. ¿No? Sergio, al inicio de esta segunda parte que estamos viendo, hablaba de que se hicieron redescubrimientos, algunos saltos en el Renacimiento, que bueno, posteriormente viene todo de Roma, pero hubo varias cosas que comenzaron a desarrollarse aquí en este Renacimiento. Algunas, a ver, ¿me podría decir algunas? La navegación con una Ya, mejor configuración. ya, perfecto. ¿Qué otra cosa más? A ver. La contabilidad. La contabilidad, sí, pues, ahí nacen los mercaderes ahí con toda su contabilidad. ¿Qué otra cosa más? Esos son elementos matemáticos. Algo que se usa en la geometría. Lo de diferentes medidas, cambiar de un plano 2 a 3 dimensiones. Claro, también se fijaron que habían unas figuras, o sea, las pinturas estaban hechas en 3 dimensiones. Ya. ¿Qué otra cosa más? Hay muchas, ¿ah? Hay muchas cosas que uno puede ir sacando. ¿No más? Ya. Bueno, una de las importantes, sobre todo para la matemática, es la perspectiva, po. La perspectiva y las simetrías que empezaron a desarrollarse en las pinturas, ya que fue importantísimo eso. También, aparte de la contabilidad, hay un elemento importante que decía que era el estudio de la anatomía. Entonces ya empiezan a hacerse, vamos a ir viendo más adelante, en donde aparece justamente el estudio del cuerpo humano. Entonces, en esa época se empezaron se peleaban los cadáveres, ¿ah? Se los peleaban porque los estudiaban. Pero antes que ellos, Pero sí, igual estudian con seres aún vivos. O sea, claro, con humanos vivos. también, po, sí, po, porque también todas las pinturas que hicieron, las esculturas, también usaban personas, po. Pero esto es primera vez que escuchamos a lo mejor que se habla de esto de la anatomía. Sin embargo, los árabes fueron los precursores, digamos, en este ámbito, porque ellos ya habían hecho estudios, y por ahí hay algunas películas incluso que hablaban de la Casa de la Sabiduría. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de los árabes y la Casa de Sabiduría que estaba en Bagdad, donde se estudió Al-Khwarizmi, ¿ya? Y muchos sabios de esta área algebraica de los árabes? Ahí también hubo estudios de anatomía y ahí se crearon lo que podría ser los primeros hospitales digamos, en toda la existencia al menos del hombre, los primeros hospitales, que después ellos lo llevaron a Inglaterra incluso, ya a Inglaterra, los primeros hospitales. Entonces había todo un estudio. Bueno, y después, y cómo se fue desarrollando en el Renacimiento todo esto, porque ya lo vimos, que tenía una base que era del movimiento, digamos, de la sociedad romana, y la otra era la griega, pero ahora estamos hablando de los romanos. Y los romanos, que fue un imperio tremendo, que ya lo habíamos visto en la Edad Media, que cómo desapareció en el siglo V ya, y se dividió en dos imperios, uno el Oriente y el Occidente. Prevaleció el Oriente
cuya capital fue después Constantinopla, y vimos cómo después fue destruida. Y este también da el inicio a esta cruzada, la última de las cruzadas, en la cual se desaparece todo esto y todos los sabios que estaban allí en Constantinopla van con todo su saber, con sus textos de geometría griega, se los llevan a Italia. Y ahí comienza a desarrollarse todo lo que hoy día empieza a verse lo que es esta, ¿cómo se llama? Renacimiento. Entonces vamos a continuar. No sé si hay alguna consulta más. Ya no, no importa, Francesca, si como yo te había preguntado delante si tienes problema con el internet, después te vuelvo a preguntar de nuevo, si puedo hablar. Profesor, una consulta. ¿También de los griegos sacaron lo de la medicina y la anatomía? También porque ellos estudiaron la anatomía. Incluso uno de sus compañeros, años anteriores, me mostró un texto, pero estaba en inglés, sí, que era los orígenes de la anatomía humana, ¿ya? Y hablaba un poco de que todo el saber humano que apareció en Grecia y que posteriormente se divulgó por todo el mundo, fue, digamos, un salto tremendo en toda la área. Si decían que si el hombre podía conocer, por ejemplo, cómo circulaba la sangre en esa época, porque no había estudios de eso, pero ya habían empezado algunos médicos griegos que hacían este estudio anatómico en los cadáveres y todo, hacer el estudio de cómo fluía la sangre. Entonces, hacer ese estudio dio un paso, digamos, extremo en lo que era también no solamente la medicina, sino que en todas las áreas, ¿ya? Es que es importante, a lo mejor dicen que, bueno, uno sabe que la sangre, sin sangre nosotros humanamente no vivimos. Entonces, era estudiar como el origen de la vida. En ese tiempo era el origen de la vida. Se trataba de estudiar eso. Bien, sigamos viendo otra parte más de este video. Ojalá que pase luego esta propaganda y seguimos viendo la tercera parte. Bien, a ver. Borrar esta. Terminan. Ahora sí. Tampoco. Tiene mucha propaganda. Es que son muy vistos estos videos, entonces ya cuando empiezan a verse harto, sigamos. De este modo, se redescubrieron en Occidente las técnicas de antiguos artistas. Movimiento congelado en mármol, una vivacidad y un realismo desconocidos en la Edad Media. Antiguos frescos inspiraron la pintura. También llegaron a Occidente obras antiguas de ingeniería. Esto desencadenó una ola de innovaciones técnicas. Fueron enseñadas nuevamente las antiguas ideas del movimiento de las estrellas. Y las ciencias, especialmente las matemáticas y la física, experimentaron un impulso inesperado después de siglos. Los europeos aprenden de varias culturas avanzadas. Aprenden de los griegos, de los romanos, de los árabes, aprenden de Bizancio y también de los indios. Los famosos números árabes provienen en realidad de la India. Desarrollan algo nuevo a partir de esto. Es decir, no solo copian, sino que aprenden estas cosas y las difunden en forma impresa. Discuten al respecto de un modo que no fue el caso en ninguna otra cultura. Florencia, 1410. Una ciudad-estado con 50.000 habitantes, tan grande como Londres y rebosante de confianza en sí misma. Esta ciudad italiana era algo así como un Silicon Valley del Renacimiento. Aquí se aglomeraba el conocimiento, enseñaban las élites de Oriente, se reunían artistas y eruditos. Los planes para la Catedral de María del Fiore surgieron alrededor del 1300. Planes ambiciosos, porque debería convertirse en la iglesia más grande de la cristiandad. Un proyecto prestigioso, más grande y más bello que las catedrales de Pisa, Siena o Milán. Y lo fue. Con una longitud de 153 metros, el Domo de Florencia, hoy clasificado en el 4º lugar. En aquel momento era el número 1. Con un diámetro de 45 metros, su cúpula también es un récord mundial. La obra en el fresco de 4.000 metros cuadrados, iniciado por el pintor Giorgio Vasari, quien fue elogiado como artista biógrafo.
debería ser una competencia para el juicio final de Miguel Ángel. Sin embargo, la serie de figuras de Vasari se pierde en la altura de la cúpula. El espectador apenas puede verlo. «1418, más de 100 años después de que comenzara la construcción. La catedral aún no estaba terminada. Faltaba la cúpula. En la Edad Media nadie tenía el conocimiento para resolver los problemas estáticos y técnicos. Sin embargo, entonces apareció Filippo Brunelleschi. Era arquitecto y escultor. Inspirado por los antiguos edificios abovedados del Panteón y Santa Sofía, tenía ideas claras sobre cómo podría realizar este ambicioso proyecto. Ya que Brunelleschi fue también ingeniero e inventor. Para la construcción de la cúpula, desarrolló sus propios sistemas de grúas, nuevos desarrollos que revolucionarían la tecnología de la construcción. Las máquinas de Brunelleschi fueron una novedad en su tiempo y fueron admiradas. Tan solo la cuerda que lleva las cargas de piedra pesaba media tonelada, tenía 7 centímetros de espesor y 180 metros de largo. Años más tarde, el maestro de obras obtuvo el derecho exclusivo de la fabricación de un barco con sistema de grúa. Fue la primera patente en la historia industrial. Filippo Brunelleschi logró redescubrir la perspectiva central, una técnica que había sido en gran medida olvidada desde la antigüedad. Un sistema constructivo geométrico para representar vistas tridimensionales realistas. De este modo, sacó la obra de construcción de su cabeza para representarla en papel y proporcionó una base visual para la discusión. Es el nacimiento de la arquitectura. La perspectiva central inspiró también la pintura. Las pinturas se convirtieron en proyecciones realistas de la realidad. Los artistas capturaron al espectador en un mundo espacial, como si fuera parte del escenario. Las pinturas renacentistas alcanzaron una proximidad a la realidad hasta entonces desconocida. El redescubrimiento de la perspectiva fue un poderoso motor de progreso. En los pequeños y competidores estados de Italia, especialmente Venecia, Milán, Florencia y Pisa, los arquitectos del Renacimiento se convirtieron en quienes más ganaban. No eran anónimos como en la Edad Media, sino élites celebradas y consentidas. Los nobles venecianos se hicieron construir palacios en el nuevo estilo. El arquitecto suizo Antonio Contino planeó y construyó el Puente de los Suspiros, uno de los motivos más fotografiados del mundo. Este nuevo estilo arquitectónico se convirtió en un éxito de exportación. El ayuntamiento de la ciudad de Zúrich, una obra maestra del Renacimiento tardío. 100 años antes, el escultor y maestro de obras Anton Isenmann construyó uno de los ejemplos más pintorescos del Renacimiento italiano, el Ayuntamiento de la Lucerna, Suiza. Simetría y, como préstamo de la antigüedad, un claro sistema para la disposición de las columnas, arcos y cúpulas. Arquitectura, jardines, esculturas formaron una obra maestra integral. Quería agradar, decorar, servir al placer de los hombres y no la alabanza de Dios. El arte de la Edad Media era esencialmente un arte religioso. Esto puede observarse también en el hecho de que los artistas son prácticamente desconocidos para nosotros. Era común firmar algunas cosas, pero a menudo hablamos del maestro de tal y tal obra porque ni siquiera conocemos su nombre. En el Renacimiento también se produce una autorización. El arte se libera de temas religiosos, se vuelve a lo cotidiano. También describe la vida cotidiana de manera mucho más precisa si pensamos en la perspectiva central. Se trata de describir la vida cotidiana de manera exacta y repentinamente aparecen artistas poderosos y extraordinariamente seguros de sí mismo que se enfrentan a los más poderosos. Ponen condiciones, son halagados por los poderosos. Un Miguel Ángel, por ejemplo, un artista que seguramente puede imponer ciertos puntos al Papa.
1347 se desató la peste en Europa. En Inglaterra, arrebató alrededor del 45% de la población en 7 meses. Finalmente, fueron cientos de miles. No hay otra catástrofe comparable en la historia. Después de eso, nada fue como era. Un trauma que fue procesado en el arte. La peste cambió el mundo. Finalmente, incluso al mismo hombre. So zynisch es klingen mag, die Pest hat nicht nur negative Auswirkungen auf die La peste no solo tuvo un impacto en la cultura y las artes del Renacimiento. Los bienes de los muertos pasaron a manos de los sobrevivientes, y quien sobreviva verá la vida con ojos completamente diferentes. Uno dirá: disfrutemos de nuestros días, pasémoslo lo mejor posible, tal vez también rodeándonos de bellas artes. El otro saldará sus cuentas con Dios, equilibrará su cuenta eterna y hará algo por su salvación, como Medici, que construye una iglesia completa. Lo cierto es que la peste influyó profundamente en el sentido de las vidas de las personas. El lema del Renacimiento era: vive en este mundo, disfruta de tu vida. Eso no existía en la Edad Media. Cuerpos desnudos por todas partes, personas hermosas en paisajes paradisíacos, erotismo abierto. El último juicio de Miguel Ángel, los ejércitos del cielo desnudos a los que podían vérseles los genitales, una revolución. En Florencia, la peste causó estragos. Solo 1/5 parte de los habitantes sobrevivieron a la muerte negra. La peste cambió también la distribución de la riqueza. Promovió una nueva especie, magnates, personas que eran inimaginablemente ricas. Familias como los Médicis, comerciantes, banqueros, despreciados en la sociedad feudal medieval, eran ahora los diseñadores de la nueva era. Viaje en el tiempo al año 1425. El escultor Donatello y su mecenas Cosimo de Medici, el primer gran patrocinador de las artes. Un gran banquero, un táctico y estratega reservado, con métodos prácticamente mafiosos. Fue uno de los hombres más ricos de su tiempo. Su dinero dio impulso al desarrollo del arte y la arquitectura de Florencia y fue la chispa inicial del Renacimiento italiano. Sin embargo, su éxito nunca habría sido posible si no hubiese sido por un pequeño invento que había revolucionado la banca. Un simple instrumento financiero formal se convirtió en un catalizador. Se llevaban 2 cuentas, la cuenta de crédito con los ingresos y la cuenta de débito con los gastos. Probablemente la primera contabilidad completa de doble entrada puede probarse en el 1340. Libros mayores de contabilidad de Génova con ingresos y gastos del gobierno. El propietario de la cuenta sabía en todo momento cuán grande era su capital. Podía comparar su pasado financiero con el presente. Los Medici eran banqueros, concedían préstamos, registraban cartas de crédito seguras para los viajeros, canjeables en muchos países. Los precursores de los cheques de viajeros. Eran actores globales. Cosimo de Medici ganaba enormes sumas de dinero y volvía a gastarlas. 600.000 florines hasta su muerte. Más de 250 millones de euros en impuestos, donaciones a los necesitados, construcciones y arte. De su goteo financiero dependía toda una tropa de creativos,
arquitectos y artistas que embellecieron su vida. El Palacio Medici es un escenario espléndido del arte renacentista. Es difícil de creer que Cosimo le ordenó al arquitecto que no lo hiciera demasiado magnífico para no despertar la envidia de las otras familias patricias. Los Medici también invirtieron en su salvación y pagaron la construcción de una nueva iglesia, la Basílica de San Lorenzo. Como mecenas, Cosimo Medici promovió las carreras de artistas y algo que hasta entonces nunca había existido, el culto a las estrellas. Esta estrella nace en un ambiente intelectual, en un mercado lleno de competencia, donde se promueve a humanistas, creativos, artistas de todo tipo, a menudo muy bien pagados por mecenas que también esperan la gloria de estos artistas y más esplendor para sus cortes. La imaginación pasa cada vez más al primer plano en lugar de la capacidad real del pintor, del escultor, y de este modo, en un mercado competitivo, surgen algunas figuras prominentes cuyo rango se conocía entonces, tal como lo conocemos hoy. Esto significa que el artista despreciado, el genio vano, habría sido un fenómeno particularmente común. Donatello, una de las primeras grandes personalidades artísticas del Renacimiento. Tenía casi 60 años cuando le presentó a Cosimo Medici los diseños para su David. El vencedor de Goliat era su obra más importante. Un trabajo valiente, porque el David de Donatello está desnudo. Solo unas generaciones antes, las estatuas antiguas fueron destruidas solo porque representaban a personas desnudas. El David de Donatello es la primera escultura de un humano desnudo, de tamaño real, desde la antigüedad. Sin duda, Medici y Donatello estaban al tanto de lo revolucionario de esta obra. A diferencia de otras culturas, el Renacimiento no tenía temor de representar cuerpos desnudos o casi desnudos. Esto fue de suma importancia para el desarrollo de la medicina. No se puede practicar anatomía sin mostrar personas desnudas. Esto fue crucial para el avance de otra perspectiva del hombre, que ya no se percibe solo como algo avivado por espíritus y controlado por las estrellas, sino como una máquina que funciona mecánicamente, un organismo. Antes de Donatello, nadie se había atrevido a representar un cuerpo humano descubierto. Esto fue tan inusual como su interpretación. El David de Donatello no es una figura musculosa, sino un hombre de aspecto algo femenino, fascinantemente realista. Sin embargo, ¿de dónde proviene el conocimiento de Donatello sobre el cuerpo humano? Con el entusiasmo del Renacimiento temprano por el mundo antiguo, creció el interés por la anatomía. Prácticamente no podía haber artista, escultor o pintor del Renacimiento que no hubiera estudiado al menos teóricamente la máquina humana. Floreció el comercio ilegal de cuerpos recién fallecidos. Sin embargo, por el maltrato de cadáveres, había en muchos lugares penas draconianas. Pero la curiosidad triunfó sobre el miedo. Probablemente Donatello también había diseccionado cadáveres, así como Alberto Durero, Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, una o dos generaciones después de él. Sin embargo, ya en la época de Donatello, en el Renacimiento temprano, la estructura del cuerpo humano ya era bien conocida en los círculos artísticos, conocimiento que crearon ilustraciones completamente nuevas y reales del hombre. Hombres como Donatello eran en su mayoría eruditos dotados artísticamente, o artistas eruditos. El destino quiso que la interpretación de Donatello del héroe del Antiguo Testamento no alcanzara por mucho la popularidad de otra escultura de David del Renacimiento, que también surgía en Florencia. El David de Miguel Ángel. Con 5 metros de altura, una estatua monumental con la actitud de un dios. Medio siglo después de Donatello, es un símbolo de la confianza en sí mismo del nuevo hombre, el hombre del Renacimiento. El aspecto eruptivo del Renacimiento
es que las personas toman conciencia de sus fortalezas y habilidades de una manera nueva, que despliegan una energía tremenda. Se produce un aumento tremendo en la autoestima humana. En la Edad Media, la tasa de analfabetismo era superior al 90%. Los pocos que sabían leer y escribir eran casi exclusivamente hombres de la Iglesia. Eran ellos los que producían libros, que poseían y atesoraban. El trabajo de la vida de un copista, entre 10 y 15 libros. Esto los hace increíblemente valiosos. En ese momento, un libro costaba el equivalente a una granja. Por ejemplo, un hermoso códice, una Biblia, requiere el sacrificio de todo un rebaño de ovejas. Un libro puede comprarse gradualmente por un precio más barato. Eso significa que la lectura se democratiza. El conocimiento se vuelve accesible para cada vez más personas y, por lo tanto, cada vez más personas pueden participar en la discusión científica, en discusiones científicas sobre innovaciones. Esta es la única forma de explicar que Europa se convierta en el continente de la innovación, en mucha mayor medida que cualquier otro continente de la Tierra. Pero los hombres de la Iglesia no solo copian, sino que también cambian. De este modo falsifican las fuentes, dando su visión como la palabra de Dios. Esto les dio poder. Sin embargo, en el Renacimiento finalmente cae el monopolio del conocimiento, uno de los bastiones más importantes de la Iglesia. Surge un sentido de verdad y búsqueda de fuentes. Y esto, por supuesto, que se produce del acceso a las fuentes y se comienzan a analizar estas fuentes con los antiguos principios clásicos de la crítica de las fuentes. Y se atreven a hacer algo y ya no aceptar sencillamente las leyendas clásicas de la Iglesia. Maguncia, 1450. Su invento tal vez sea el más significativo en 1000 años, pero ni siquiera sabemos cómo era. Johannes Gutenberg, el impresor de libros de Maguncia. Su logro fue que combinó los ya conocidos procesos de reproducción e impresión en un sistema integral. En esencia, es el instrumento de fundición a mano, con la ayuda del cual las letras de las imprentas podrían ser fundidas de forma individual, más rápida y más fina. En definitiva, la invención de la impresión tipográfica moderna. Y con ella, el nacimiento de la comunicación masiva. Ayer y hoy, el mismo principio. La gente multiplica la opinión. Con ello, cambió también el valor que las personas le daban a la información. En el Renacimiento, la palabra impresa valía más porque se leía por escrito. La imprenta de libros fue realmente de una importancia épica, y Gutenberg fue probablemente la única persona que dejó tras de sí las mayores consecuencias en la historia del mundo en 1000 años. La lectura se extiende cada vez más, y las grandes innovaciones científicas, la revolución religiosa, es decir, la reforma, no hubiese sido posible sin la imprenta. En los primeros 60 años después de la invención de la imprenta, aparecieron 400 ediciones bíblicas en lenguas vernáculas. Al mismo tiempo, aumentó el número de laicos que sabían leer y escribir. Cada vez más personas tenían ahora acceso directo e inmediato a los textos bíblicos, la palabra de Dios. El hombre del Renacimiento se siente cerca de Dios, se siente a sí mismo convirtiéndose en Dios. Eso no se habría podido decir en la Edad Media, se habría considerado una frase blasfema. Las personas invocan la Biblia y dicen, somos creaciones de Dios. Dios nos ha hecho a su imagen. Somos prácticamente pequeños dioses. Dios se acerca más al hombre en el Renacimiento de lo que alguna vez lo estuvo en la Edad Media. Sin embargo, no los libros, sino los volantes, fueron el negocio principal de las imprentas. Eran asequibles, costaban el salario de 2 o 3 horas de un obrero. Cualquiera podía imprimir volantes y así publicar su opinión, versos, dibujos. Dominaron 3 temas: sensaciones y milagros, instrucción religiosa
y finalmente propaganda política y militar. Mi cuerpo. Bien, aquí hay otros, sigamos viendo, aquí hay otros elementos más del Renacimiento. A ver, sigamos comentando. ¿Qué nos habla esta parte? A ver. Aquí se habló de la simetría central. Claro, y de la perspectiva, en la cual aparecen también grandes arquitectos, ¿no es cierto? Hay uno que se llama Filippo Brunelleschi, y él fue quien inició todo este movimiento de la perspectiva central. Eh, Brunelleschi fue quien, digamos, eh, redescubre todo este conocimiento y es el que podría decirse que es como el primer arquitecto. Yo creo que todos los arquitectos en sus estudios lo ven a él como el principal, a lo mejor el forjador de lo que es esta arquitectura. Y cómo lo hizo fue utilizando los bosquejos. Ahí hablaba que en el video decía que fue el primero que hizo las proyecciones de todas las figuras en un bosquejo, en un papel, y es el nacimiento de la arquitectura. Eh, También hay otro elemento importante, o sea, la arquitectura que fue en esa época, porque todo lo que está en Venecia, en Roma, en Florencia, todo viene a través de la riqueza de la arquitectura que se desarrolló en ese tiempo. Pero habían otros elementos que también ocurrieron, que la otra vez también habíamos hablado, que fue la peste, que asoló también toda Europa, ¿ya? Y ahí incluso en Florencia mató casi a toda la población. Y es de donde se desarrolla ahora lo que es esta nueva burguesía de los Medici, que mantienen toda la riqueza. Ya se redistribuye toda la riqueza, pero comienzan a aparecer los magnates. A lo mejor como están en Italia los primeros de los mafiosos, ¿no? Y bueno, y el impulso que se desarrolla a través de la imprenta, que fue la explosión ya más grande, con el desarrollo de los volantes, que era más económico, porque si ustedes escucharon que un libro al principio valía prácticamente, era vender una granja para poder comprar sus libros. ¿Ya? Entonces era tremendo. Bien, eso es más o menos, a lo mejor la próxima semana también vamos a seguir viendo un poco más de lo que es el Renacimiento. Para ahora yo voy a pasar a la última parte que se refiere ¿cómo se llama? La parte ya más matemática, que es la resolución de las ecuaciones cúbicas y las cuádricas, ¿no? Entonces quiero ver esto ahora. Voy a compartir y vamos a ir viendo. ¿Se ve, no es cierto? Sí, creo que sí. Bien, quiero compartir ahora lo que es la ecuación cúbica, quienes estamos hablando ya del año 1545 aproximadamente, en donde se va desarrollando toda una historia. Aquí hay una historia tremenda, así como de novela, ¿eh? Es una de las épocas que estábamos hablando del Renacimiento más efervescente de Europa, y ya se habían desarrollado algunas universidades, qué sé yo. El letargo de la Edad Media está pasando, la imprenta, el desarrollo de la imprenta es algo que hace resurgir en todo este sector de estos estados, de Venecia, de Bolonia, todo, hacen resurgir en las universidades de Bolonia, París, Oxford, que hay varias ya que habían legitimado lo que era la educación, ¿ah? Y la ciencia en esa época, ¿ya? Claro que eran siempre los que tenían dinero, los que eran, porque en el video decía que para esa época del Renacimiento había un 90% de analfabetismo, 90%, que era demasiado. Entonces, habían algunos horizontes intelectuales que en el año 1492, cuando Cristóbal Colón hace este descubrimiento en América, hace también un desarrollo también de todo lo que es la ciencia
de la navegación, con digamos, se extienden las fronteras hacia nuevos horizontes. Aparece también, que habíamos hablado de él, de Luca Pacioli, ¿se acuerdan? Luca Pacioli, que él escribió un libro que se llamaba Suma Aritmética, que era, ¿qué pasaba con ese libro? A ver, coméntenme de qué hablaba ese libro un poco. ¿Mm? ¿Qué era ese Suma Aritmética de Luca Pacioli? Jaisel, ¿se acuerda usted o no? De Pacioli, que hablamos en la clase pasada. Bueno, estuvo la clase pasada, no me acuerdo. Sí, pero llegué más o menos tarde igual. Ah, ya. No se acuerda, o sea, no anotó nada. Ya, pero le voy a... No era clase pasada, no. Ya, mira. Luca Pacioli, que era un fraile, escribió un libro que se llama Suma Aritmética, que era una enciclopedia de esa época. La enciclopedia de matemáticas de toda la matemática que había, él la recolectó y la escribió. Y ahí también aplicó o publicó dentro de esta matemática el énfasis en la resolución de ecuaciones de primer grado y de segundo grado. O sea, ahí aparecen las primeras ecuaciones, ¿ya? Cómo estaban resueltas y todo. Que recuerde que venía también de parte de los árabes que habían resuelto todo este tipo de ecuaciones. Entonces, en este libro también hay un paso directo a lo que es la ecuación cúbica. La opinión de Pacioli sobre esta, en la ecuación era pesimista, porque no se veía cómo resolverla. Para él fue imposible. Salía en el libro, decía que era imposible resolver esta ecuación, porque ya se habían resuelto las ecuaciones de primero, de segundo grado, pero esta otra eran imposibles. En el estado de la matemática de esa época, claro, era imposible de hacer un estudio. Entonces, aparecen algunos matemáticos en el año 1400, 1500 que empiezan a hacer estudios respecto a estas ecuaciones. Y es así como comienza aparece el primero, bueno, ahí hablé ya de esta ecuación cúbica en la suma aritmética que aparece y que Luca Pacioli dice que esta ecuación cúbica está completa, es como la ecuación cuadrática completa o general, pero esta es la ecuación cúbica, llamémosla general, porque aparecen con todos los coeficientes, no tenía solución. Y aparece un hombre que es Escipión del Ferro, ¿ah? Italiano, ¿ah? En que él dice, o comienza, es que este viene de la Universidad de Bolonia, Bolonia, en Italia, y acepta, digamos, el reto de este hombre de Luca Pacioli. Lo toma como un reto, porque como Pacioli dijo que era imposible determinar la solución de una ecuación cúbica, y Del Ferro dice que acepta este reto de Luca Pacioli y comienza a hacer el estudio con una fórmula para resolver esta ecuación cúbica, pero disminuida. ¿Se fijan? Ahora no aparece la ecuación cúbica completa, sino que una fórmula disminuida. Y la llama justamente ecuación cúbica disminuida. Entonces, esta ecuación la divide, bueno, desarrolla o identifica bien los coeficientes, el A, el C y el D, y la transforma esta ecuación en una ecuación disminuida que la expresa de esta forma, así. Al dividirla toda por A, la deja con un coeficiente 1, la potencia 3, y la expresa de esta forma, y la llama ecuación disminuida. Bueno, los italianos en el Renacimiento también decían a propósito de esta ecuación, por dos razones así como obvias, que el cubo y la cosa son el mismo número. ¿Ah? El cubo y la cosa son el mismo número. Recuerde que la cosa era la incógnita. Vimos también la vez pasada que se comienzan a definir, digamos, las variables, y las variables definíamos como cosas. ¿Ya? Bueno, entonces comienza todo este estudio dentro de la universidad, qué sé yo, Del Ferro se ve sorprendido por algunos problemas de un retador que se enfrenta a él para decirle que sí tenían solución a este tipo de ecuaciones.
aparentemente Escipión del Ferro guardó en secreto durante toda su vida todo lo que había desarrollado de esta ecuación. Y solo en el lecho de la muerte, ¿ah?, se lo dio a su discípulo. O sea, todo el conocimiento que había adquirido del ferro se lo dio a su discípulo que se llamaba Antonio de Fior, más o menos también contemporáneo, o sea, se supone, ¿no? En el año 1506. Di Fior no era un matemático así muy bueno, ¿ah? Sin embargo, del Ferro se lo entregó a él. Y se lanzó apresuradamente, estos con cuentos y entretenidos, con esta arma que recién había descubierto y que había recibido de su maestro, y se lanza a hacer un reto a un matemático que era Niccolò Fontana. O sea, Brescia Niccolò Fontana, en el año 499 al 557, Niccolò Fontana, ¿eh? Este Niccolò Fontana, que era un matemático ya puro, pero de Fior no era un matemático, había recibido este conocimiento del ferro, ¿no? ¿Y quién era este hombre, Niccolò Fontana? Ahí dice Tartaglia. Bueno, Tartaglia, bueno, o Niccolò Fontana, había tenido, digamos, dentro de su historia, una infancia así como muy, muy trágica, ¿ya? Era muy pobre, ¿no? Durante las guerras y los ataques que habían entre los estados, en la ciudad natal de él, un soldado con una espada le había dado en una herida cortante en el rostro cuando era pequeño, de Niccolò Fontana. Y eso, según la leyenda, ¿no? Este muchacho sobrevivió ante eso, o sea, le hicieron un corte en la cara, pero no murió. Y se dice también que, bueno, como eran tan pobres, él se sanó solamente con un perro que le lamía la herida, ¿no? Esa es una historia, una leyenda, no sé si habrá sido. Ante ese terrible corte que se le había hecho en la cara, este perro le había sanado. Y a lo mejor puede que haya tenido algún efecto la saliva del perro, ¿no? Pero quedó muy desfigurado, y no podía hablar con claridad, quedó como tartamudo. Y de ahí viene su seudónimo, Tartaglia. Y Tartaglia significa tartamudo, ¿eh? Tartajoso, como podría decirse. Entonces ese fue un cruel apodo que se le dio. Niccolò Fontana ya no se le llamaba así, sino que Tartaglia, todos lo conocían por Tartaglia. Ahora, De Fior desafió a Tartaglia, que era un matemático y que había estudiado también esta ecuación cúbica. Ya la había resuelto, ¿ah? Había resuelto esta ecuación cúbica. Pero, a ver, no está todavía, no la puse aquí. Pero él resolvió la ecuación cúbica distinta al de Fior o del ferro, porque el del ferro fue quien había descubierto todo, y lo llevó a, digamos, a un desafío entre ambos. Este desafío también llevaba parte, digamos, el prestigio de uno y otro, ¿ya? Porque cuando habían este tipo de desafíos entre matemáticos, científicos, qué sé yo, se jugaba, por ejemplo, el que estuviera impartiendo alguna cátedra en algunas de las universidades. Si uno perdía, se perdía todo eso. O sea, no, en ninguna parte lo iban a contratar, qué sé yo. Entonces, y en este desafío se plantea, Difford suministra una lista de 30 problemas de ecuaciones cúbicas disminuidas, ¿ya? En la que debía resolver las Tartaglia. Y a su vez también Tartaglia le suministró 30 ejercicios para que los resolviera Difford. Tartaglia los resolvió los 30.
y como tal, este le había entregado a DeFord 30 también problemas, y DeFord no resolvió ninguno. O sea, quedó perdiendo inmediatamente. Entonces, gana. Y se dice también que dentro de este desafío que le había planteado DeFord, era que el que ganaba le debía pagar por un mes los almuerzos. ¿Mm? Pero bueno, no fue así. ¿Ya? Pero igual, ganó Tartaglia. Entonces, DeFord se quedó pero por los suelos, además de ganar, y con un prestigio bastante grande. Entonces, él ya conocía cómo resolver las ecuaciones cúbicas, ya la había resuelto. Y esto llega a oídos de otro matemático, que es el que aparece aquí, Gerolamo Cardano. ¿Ah? Y este Gerolamo Cardano también tiene una vida trágica. Escribe un libro de Vita Propria Liber, que se llama, en la cual muestra cómo fue su vida. Dice que este Gerolamo Cardano había nacido, digamos, su madre nunca lo quiso, un poco así, trágicamente, porque en este libro escribe todo de su vida, está lleno de recuerdos, de superstición incluso también, porque después este hombre recibe un gran matemático, ¿ah? Es un gran matemático, sin embargo, después como que se va por otro ámbito. Y este no solamente era matemático, sino que fue médico, ¿ah? Fue médico. Cardano empieza con una breve discusión en este libro de su antepasado, su árbol genealógico. Él decía que siempre en su árbol genealógico, su antepasado incluía un papa, el papa Celestino IV, sin contar también a otros que eran muy conocidos, qué sé yo. Pero en este título de este libro habla también cómo sobrevivió, solo aparentemente arrancado del vientre de su madre, porque la madre no lo quería y lo quería abortar. Entonces, y casi muerto, se dice en la historia que casi muerto lo rescataron de un baño así, lo pusieron en un baño de vino caliente, para poder volverlo a la vida, porque cuando lo sacaron del vientre de la madre estaba como medio muerto, y lo pusieron en un baño de vino caliente, fíjense. Y parece que este Cardano también fue un hijo ilegítimo, por eso que su madre no lo quería, ¿ya? Y eso explicaría esto de su llegada indeseada, que no era muy querido. Y esto le va a repercutir en toda su vida. Después, cuando se casa, sobre todo, hay una historia que dice que a uno de sus hijos, para mantenerlo siempre bien así educado y con sus reglas bien claras, a uno le cortó la oreja. ¿Mm? Era muy estricto, ¿ya? También tenía un poco también, que se decía después ya más tarde, comenzó a tener una debilidad mental, ¿no? Bueno, infligía mucho dolor físico también, aparte de su hijo, se infligía a sí mismo dolores físicos. Y también consideraba también que en el placer consistía, consistía que en el alivio que viene después del dolor. O sea, por eso se infligía dolores, porque después del dolor venía el placer. Tremendo. Bueno, pero a todo esto, como escucha Cardano respecto a este Tartaglia que había resuelto, que le había ganado a Difior en esta batalla, digamos, intelectual, él pone mucha atención y quiere saber cómo había resuelto Tartaglia esta ecuación, porque él ya la estaba estudiando, ¿eh? Y él ya había resuelto algo. Y vas a preguntarle, aparte de esto, me había olvidado que Gerolamo Cardano también era un jugador de estos de azar, ¿ah? Muy aventajado, no sé, que le gustaba mucho todo esto de los juegos de azar. Y él incluso escribe un libro de juegos de azar, ¿ah? Fue uno de los primeros textos de juegos de azar que se empiezan a publicar en esa época, ya en el 1600 aproximadamente.
y es uno de los primeros tratados de probabilidades. Entonces, estábamos hablando de él y Tartaglia. Como me va quedando poco tiempo, voy a hacerlo más corto. Y este va a hablar con Tartaglia para que le diga cómo él resolvía estas ecuaciones. Y Tartaglia se negó muchas veces, no, 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 porque él sabía, y Tartaglia nunca había publicado nada, ¿ya? Claro, este hombre, Cardano, tenía muchas publicaciones ya. Sin embargo, Tartaglia no había publicado nada. Se decía que él resolvía las ecuaciones, pero a nadie se lo había dicho, a nadie se lo había comentado. Y este Cardano fue a preguntarle qué pasaba si le daba. Le insistió tanto que al final ya le dijo cómo se resolvían estas ecuaciones. Pero con una condición le dijo, con una condición le iba a dar este secreto, que nunca lo publicara, nunca lo publicara. Sin embargo, Cardano igual lo publicó, pero en su libro, después en ese libro que aparece ahí, Ars Magna, lo publica y ahí se siente destrozado Tartaglia, se siente derrotado porque todo lo que había hecho fue publicado a nombre de otro. O sea, se había robado, ¿no? Cardano digamos, el trabajo que había hecho este matemático. Y quedó por los suelos, Sin embargo, también Cardano, para compensar un poco lo que había hecho este daño, en este libro también él nombra a Tartaglia, quien había dado digamos, el conocimiento de cómo resolver esto, había sido Tartaglia. ¿Se fijan? Y este es el modo de resolver una ecuación cúbica, perdón. Ahora, Cardano tuvo un discípulo que se llamó Ludovico Ferra. ¿eh? Y Ludovico Ferra también estudió la ecuación cúbica. Claro, su maestro se la entregó, pero también la cuádrica, que está elevada a la cuarta. Y entregó una solución. Y hay una fórmula para la cúbica, y esta trató de entregar algunas soluciones. Y entregó una manera de poder resolverla. ¿Ya? Claro que ahí ya este hombre no fue como Cardano, su maestro, no fue tan malvado como Cardano. Bueno, y en esta época siempre existen, digamos, estas luchas entre los matemáticos. Entonces aparece también otro discípulo que es Ferrari, que también discípulo de Cardano, que nuevamente se enfrenta ahora a este hombre, a Tartaglia, y esta vez derrotado a Tartaglia, le gana. Y bueno, y ahí ya el derrotado ya queda, creo que dice que se murió en la muerte, totalmente en la pobreza más grande, Tartaglia. O sea, lo acabaron en ese debate público con Ferrari, como perdió. Así que fue un matemático que murió así en la indefensa, o sea, murió totalmente pobre. Y se le acabó también toda su reputación. Eso, respecto a estos hombres, de los matemáticos, eso ya hemos visto varios. Ahora, ¿cómo resolver estas ecuaciones? Bueno, ya no vamos a alcanzar a verlo. Hay un video también donde muestra cómo se resuelven y hay una fórmula para la ecuación cúbica. Así como la cuadrática, descubrieron una fórmula para la ecuación cúbica. ¿Ustedes la conocen? ¿O no? ¿La fórmula para resolver una ecuación cúbica? Nadie. Ya, pues, hagamos un pequeño resumen, a ver si alguien me podría decir de lo que hemos hablado. Profe, pero eso es como en base a una raíz, o sea, la resta de dos raíces, ¿o no? Sí, entonces usted la conoce. O
sea, por encima no sé cómo se ejecuta, solo sé que era algo así. Ya después la vamos a ver. La próxima clase la vamos a ver cómo se desarrolla. Bien. Es una historia, no sé si ustedes la ven, pero entre trágica, tragicómica, y es como una lucha entre los matemáticos que, que desarrollaron todas estas fórmulas. Bien, ¿algún comentario para ir terminando? Profe, sobre el libro que me preguntó y le dije que no sabía. Era un libro, ¿cierto? Sí, pues, sí, ¿Cómo se llama? el de Luca Pacioli. Ese era, ¿no es cierto? Sí, El de Luca Pacioli. sí, ¿cómo se llama? Suma aritmética. Suma- Aritmética. Y ahora el que acabo de nombrar, que es de Sí, Cardano, que era Ars Magna. ¿Ah? Cardano era no solamente matemático, era médico, ¿ah? Médico. Incluso después tuvo problemas en donde estaba y lo sacaron de la cátedra, ¿ya? Se fue, creo que a Bélgica después a trabajar y nunca retomó, digamos, todo lo que había hecho, porque le habían también jugado chueco a él, po. Así como él jugó chueco a Tartaglia, también le jugaron chueco y al final también perdió nomás. Bueno, ahí vamos a ir conociendo un poquitito más de la vida de la próxima semana. Y vamos a entregar algunos elementos más. Bien, yo quería comentarles una cosa, porque como lamentablemente hay re pocos, pues si el otro día, como estaban más, bueno, ¿ustedes han visto cuándo es el certamen? el 25 de noviembre. Es decir, la próxima semana, parece, ¿o no? 25, Sí. el miércoles de la próxima semana. El miércoles de la próxima semana. Entonces, como estamos ya en este contenido, aquí entrarían todos los griegos, la Edad Media y el Renacimiento. Y después viene ya Descartes. Entonces vamos a ir trabajando un poco más de eso, pero lo encontramos también que han habido dificultades, porque hay algunos que no, creo que, no sé si con usted ha pasado han visto los videos y si han tenido posibilidad, ¿no? Con algunos a veces he tenido problemas, pero me consigo la materia. Ya, al menos lo han tenido todos, los que hemos visto acá. Porque, bueno, nos llegó también una sugerencia de la decanatura respecto a esto, como han habido dificultades. Por ejemplo, el OneDrive no está cargando o no está, digamos, grabando Sí, todo no, problema. el video. Entonces, podríamos aplazar a lo mejor hasta el día lunes el certamen para darle un poco más de tiempo a aquellos que todavía no tienen todos los videos, qué sé yo, para prepararse. O sea, como aplazarlo casi una semana. Claro, a la semana siguiente, el día lunes 30. No sé, ¿les parece? Por mí está bien. ¿Ah? Yo apaño. Ya. Sí, porque tendría un poco más de tiempo también para prepararse. Y espero que ya... Claro. Ujú. Y ahí vamos repasando ustedes. Pero lo importante es que ustedes me pregunten y vayan leyendo. Ya le he dado varios libros y el otro día uno de sus compañeros incluso entregó el libro este de Bell de matemáticos. Entregó ahí para que lo bajen y que es interesante, se te trae todos los matemáticos. Ahí pueden estudiar la historia de Tartaglia, del Ferro, de Fior, matemáticos que a lo mejor nunca habían escuchado. Cardano la habían escuchado alguna vez, ¿o no? No, yo no. 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 ¿Alguien tiene auto? Mm. O de su papá, su mamá, no sé, ¿tiene auto? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Y no han... Ah, sí, pues sí. Oh, hay un auto con esa marca, ¿cierto? No, no es marca. No es marca. Ah, pero me suena ahora donde dijo ¿El modelo? el tema del auto. Claro, es que este hombre, Cardano, no solamente fue matemático, también aplicó algo a la mecánica. Hay una pieza
de la parte del automóvil que va en el tren delantero, en donde sostienen los neumáticos, hay una pieza. Ah, el cardán. El cardán. De ahí viene, pum, ¿ve? Usted lo ha escuchado. De ahí viene el cardán del Sí, cardán. en las máquinas forestales, cuando trabajé en eso, tenía que cambiarlo. ¿Ve? O sea, no solamente fue matemático, fue también impresionante, ¿eh? Y de la Edad Media, fíjense, porque también surgió todo este movimiento, como decían, de la arquitectura, sino que un resurgir de toda la ciencia. Entonces, lo dejamos el certamen para el día, 30. digamos, la garantía que tienen ustedes de estar aquí, de, por ejemplo, ir preguntando, interactuando entre uno y otro, ellos no la tienen, pues, y lamentablemente después cuando a ellos les toque hacer clase, van a vivir lo mismo, les va a pasar lo mismo. Así que es bueno que hubiesen estado, lamentable, y ahora si ellos no quieren, uno no puede poner una pistola detrás para que se conecten y todo. Sí. Tiene que haber hecho la asistencia obligatoria. Claro, pero no hay asistencia obligatoria, pues. Así que ahora llegó un decreto de la universidad respecto al que ya van a ver, pero eso depende también del paso que estemos nosotros aquí, ¿eh? Y como se dice que vamos a volver a cuarentena, había un decreto, creo que en diciembre ya podían volver algunos Sí, estudiantes que tuvieran, por ejemplo, las asignaturas que sean prácticas, que tengan que realizar algunos, no sé, salidas, qué sé yo. Y todo lo otro, nosotros, por ejemplo, la asignatura nuestra, seguiríamos con clases online, por ahora, pero ya se iba a dar inicio ya a utilizar los equipos ahí en la U. Así que para que sepan. Ya voy entonces a tratar, déjeme ver quién estaba aquí, porque si no va a estar mandándole a todo el mundo. A ver, esta es como una lista: Sergio Martín, Jaisel, estaba también Juan Antonio y Jaime Mesa. Estaba la Francesca también, pero que estaba con problemas de conexión. Así que, pero a ella también hay que avisarle. Bueno, yo le aviso entonces. Y nos estaremos viendo el día lunes. ¿Ah? Cuídense, ¿ah? Ya. Ya, profe, igual